lo que pase, nunca pasa nada. Sonando Las sombras en el mar de Mr. Marshall, de Javier Vidal, músico y líder del colectivo artístico Mr. Marshall, formado en Madrid hace algunos años. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos, Javier? Todo bien, todo bien. Todo bien. Vamos a ver si ahora acoplo aquí los volúmenes de manera que se te pueda oír, bien. Decía yo para presentarte que formas parte de, que lideras, capitaneas ese colectivo. ¿Cómo surge y cuáles son sus propuestas artísticas? ¿Qué ofrece este colectivo? Pues ofrece una manera un poco diferente de abordar la música. Bueno, diferente es una palabra a lo mejor un poco que un poco mal elegida en este sentido, pero nuestra intención es alejarnos un poco de la locura, ¿no?, que envuelve el hecho de hacer canciones muchas veces, de entrar en esa rueda y de tener paciencia, hacer las cosas muy despacio, con una propuesta mucho más artesana. Antes, hace unos años, pues proponíamos discos hechos con madera, con materiales un poco más nobles, alejarnos del plástico. Es un poco un manifiesto de lo táctil, ¿no?, a la hora de hacer canciones y a la hora de presentar las canciones. Oye, interesante lo que me estás relatando. Yo, claro, lógicamente, pues me he preparado la entrevista, he tenido que rebuscar por ahí un montón de artículos que vienen con información vuestra, y me ha llamado la atención, fíjate, trasteando un poquito por ahí, como te digo, me ha llamado la atención que para uno de vuestros trabajos, en concreto la Tormenta, que ya tiene, creo que si no me equivoco, unos 4 años, corrígeme en cualquier momento, ¿eh? Sí, así es, en 2016, sí. Un disco de 20 minutos con 2 caras, y en la cara B pues aparece la versión instrumentada de la primera. Y me ha llamado mucho la atención que hay un par de poemas de E. Cummings, poeta americano, vanguardista de principios del 20, y cuya producción poética tiene como acicate principal el amor, la naturaleza y la relación del individuo con las masas. Yo voy a decir que he tenido la fortuna de leerlo desde hace mucho tiempo. Me costaba porque, como ya sabrás, pues no tiene una sintaxis al uso y no tiene ni puntuación. Es decir, es un autor que no pasa desapercibido, como tampoco pasa desapercibido el hecho de que sus poemas aterricen en ese disco. Me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo llegasteis hasta Cummings? Bueno, quizás de manera involuntaria. Yo soy un gran seguidor de Cummings desde hace bastantes años, pero en realidad a la Tormenta se llega precisamente por otro lado, por el lado de la pintura. Y toda la conexión que puede haber con Cummings es puramente involuntaria en este caso, porque realmente vimos uno de los grandes cuadros de Turner, el pintor, y a partir de, bueno, que es como el principio del expresionismo abstracto, ¿no?, como ya está en el límite, ¿no? Es un gran paisajista inglés que hace esa obra que se llama, recordar que era Tormenta de invierno. Y a partir de ahí empezamos a hacer una canción, se nos quedaba corta, 10 minutos, 15 minutos, así hasta los 20. Además de Cummings y la pintura de Turner, ¿de qué fuentes bebéis estrictamente desde el punto de vista musical? ¿Cuáles son vuestras influencias? Pues sería un poco complicado hablar. Está claro que, bueno, es que escuchamos muchos tipos de música, pero depende un poco del momento. Creo recordar que en el 2016 yo estaba escuchando música clásica. Y bueno, pues sí, pues desde los rusos, desde Prokofiev a Shostakovich a Stravinsky, pero bueno, y de repente eso, al final no dejamos de ser músicos de pop, ¿no? Simplemente que nos gusta pues exprimir las cosas desde otro punto de vista. Sí, ahora que haces esa referencia a la música clásica, yo creo que en vuestro trabajo se nota. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vuelvo a comenzar a decirte porque creo que no nos oíamos apenas. Soy Sonia Light, y ahora que has hecho esa referencia al momento vital en el que te encontrabas de escuchar música clásica, de escuchar esos grandes autores, ¿no?, que nos han transmitido desde las sinfonías sensaciones que algunos de los más jóvenes están perdiendo. Creo que en vuestro trabajo en La Tormenta eso se nota, y por lo menos desde la ignorancia plena del sentido musical, cuando yo escucho La Tormenta veo esas 4 fases, ¿no?, como esas cuatro estrofas musicales de las grandes obras sinfónicas. En esa primera parte instrumental donde entras en ese ambiente frío, triste, húmedo, gris, y después con el discurso cantado, narrado, más poético. No sé si eso es algo intencionado en la elaboración de la obra o es algo que surge de manera espontánea por ese momento vital.
Pues es complicado establecer cuáles son las razones del proceso creativo. Hay una clara voluntad de querer hacer algo que se aleje un poco de los cánones establecidos, pero al mismo tiempo lo estás haciendo construyendo sobre una base previa, que es los grandes clásicos, ¿no? Entonces no sabes muy bien en qué punto te encuentras, ¿no? Pero está claro que nuestra intención es, solamente una intención, y es hacer lo que queramos. La libertad libre, ¿no?, que decían los poetas. Y ahí eso es algo que llevamos muy a rajatabla, es lo único que importa. Y es verdad que, bueno, la propia forma, ¿no?, pues los motivos reiterativos que se repiten del principio al final, el hecho, bueno, los títulos, entre comillas, del opus, ¿no?, haciendo pues esa referencia a las grandes obras clásicas. Pero bueno, al final no dejamos de ser pues ocho chotos, ¿no?, como dice mi madre, ¿no?, que están guitarreando y con un planteamiento que llega a ser rock en algunos momentos y que bebe también un poco del krautrock alemán, pero en esa estructura un poco más clásica, ¿no? Sí, sobre la cuestión de producción, ¿no? Te quería preguntar exactamente del desarrollo de las obras. ¿Son perfectamente delineadas o por el contrario es fruto de una libertad conceptual en la producción que va ganando, o que va granando, mejor dicho, a medida que vais forjando vuestro trabajo? Es decir, en otras palabras, ¿es improvisado, es planeado? Sí, es absolutamente improvisado. Es verdad que, por ejemplo, las dos personas que estábamos involucradas en la producción, que fuimos Pablo Parser y yo, que un poco lo hicimos entre los dos y luego lo pusimos en común con el resto de músicos, realmente nos juntábamos en casa de Pablo, abríamos unas cervezas, nos comíamos unas aceitunas y simplemente escribíamos. Y escribimos improvisando. Entonces, bueno, pues es una especie como de intercambio hasta lograr algo que, bueno, de lo que no es que te sientas orgulloso de nada de lo que haces, pero por lo menos no te avergüenzas. Sí. Y esa fue un poco nuestra intención, ¿no? Seguir y, bueno, 10 minutos, venga, pues seguimos, 15, 20. Hubiéramos hecho 40 minutos, pero claro, si ya de por sí la obra es muy minoritaria, imagínate ya si planteamos una canción de 40 minutos, porque es una cosa que no se ve, pero en las plataformas nos obligan a cortarla. Ah, claro. Esa línea, disculpa Jota, que creo que ibas a decir algo, pero al hilo de lo que estabas comentando, bueno, quizá nos estamos centrando un poquito en la tormenta y nos falta que nos, porque es la obra que más conocemos, porque es yo creo que vuestro trabajo más popular, ¿no?, si se puede usar el término popular, pero en este proyecto actual en el que estáis inmersos en Antipiano, ¿cuál es el aspecto más destacable o el argumento más destacable de este nuevo proyecto, de este nuevo trabajo? Pues creo que va un poco por el mismo cauce. Intenta ser un poco rupturista porque lógicamente no hay guitarras, eliminamos las guitarras de la ecuación y solamente nos centramos en el piano, pero nuestra intención es hacer un disco que en realidad no es un disco como tal, sino que expresa un poco la imposibilidad de no conseguir lo que uno quiere cada vez que se pone a escribir una canción, ¿no? Decía Tom Waits, ¿no?, que el peor favor que le puedes hacer a una canción es grabarla, ¿no? Pues va un poco por ahí, ¿no? El ser absolutamente consciente de cuando escribes una canción te dejas otra canción detrás. Y entonces, bueno, pues partiendo de una idea, nos gusta profundizar un poco en la idea y luego dejarnos llevar, ¿no? Entonces intentamos, pues eso, pensar un poco con el corazón, ¿no?, y sentir con la cabeza, ¿no?, como quien dice. Entiendo que vuestros trabajos son con producción propia y me imagino que la autoproducción no es una cuestión puntual, sino que forma parte de ese pilar fundamental de vuestro colectivo. Pero es difícil abrir ese camino desde esa autoproducción. ¿Cómo se gestiona todo esto? Porque yo creo que, tengo la idea de que puede ser mucho más difícil, ¿no? Yo es que no he conocido otra cosa. Yo he conocido siempre esta situación. Bueno, me han contactado pues las grandes multinacionales, he tenido conversaciones con Sony, con Warner, pero para nosotros ya no es una cuestión de independencia, sino de interdependencia. La única manera de sacar las cosas adelante es a través de la aportación de cada uno. Por eso no nos gusta llamarlo grupo, porque es más un colectivo, porque los músicos van, vienen, los músicos tienen hijos, se van, algunos se quedan, y esto sigue girando. Por lo tanto, no sé cómo se hace, no sé cómo se hace música de otra manera. No conozco el mundo de las discográficas, pero bueno, sí que lo conozco, pero no formo parte de él precisamente porque me he negado siempre a hacer algo que no quiera en cada momento. Y el precio a pagar, lógicamente, es ser muy pequeño, muy pequeño.
En esa concepción multidisciplinar de vuestro espectáculo, según tengo entendido, entretejéis lo puramente artístico desde bueno, lo que tú estás diciendo, desde esa alternativa, ¿no? Y la conjugáis con otras expresiones artísticas, ¿no? Sí. Pintura, en fin. ¿Qué se persigue exactamente de cara al espectador? De cara al espectador, a ver, me encantaría decir que es una concepción rupturista, ¿no? Y que estamos haciendo algo que es absolutamente novedoso. Pero nuestra pretensión es simplemente a invitar a la gente que quiera venir a vernos a ver algo que se sale un poco de lo corriente, de la purpurina y del confeti y de los fuegos artificiales en un concierto. Y es simplemente llevarles por otro camino, donde podemos emplear a lo mejor una voz en off para presentar las canciones, donde podemos convertir un teatro en un bosque, porque estamos presentando un disco que es de madera, donde llevamos al público hacia otros lugares que yo creo que se han explotado muy poco. No sé si por pereza, quizás por impedimento, porque es muy difícil coordinar muchas veces a la gente que forma parte del espectáculo, y sobre todo por una cuestión de pasta. Claro, yo lo único que hemos hecho ha sido invertir todo el dinero que hemos ganado en el grupo. O sea, que básicamente lo ganado por lo perdido, ¿no? Al final, ¿no? Pero claro. Con esa sensación de hacer las cosas bien, de hacer algo que os gusta, con esa visión rupturista y alternativa que tenéis, yo creo que felices, ¿no? Al final. Bueno, sí, felices de hacer lo que queremos. Yo creo que eso es impagable, aunque tengas que tener otro trabajo. Pero bueno, realmente nosotros no nos consideramos menos músicos porque tengamos que ir a lo mejor a trabajar o a ir a un estudio, o yo tengo que escribir artículos por la mañana. No me considero menos músico que el que es músico las 24 horas del día desde un punto de vista de hacer giras y demás, sino que es más una cuestión, una actitud vital y bueno, es continuar haciendo las cosas independientemente de que no haya nadie escuchándonos al otro lado. Pregunta obligada. Yo sé que con la que está cayendo, pues todos los proyectos musicales, pues están ahí en stand-by. Yo te preguntaría, ¿planes para el futuro? Pues precisamente estamos en pleno desarrollo de esa idea, y bueno, la propuesta es que lógicamente el disco como formato físico desaparece, por lo tanto hay que plantear alternativas, y las alternativas pasan primero por obviar a las grandes plataformas de streaming. Es decir, Spotify, Tidal y demás están remunerando, bueno, me imagino que lo sabéis, ¿no? Por cada clic, por cada escucha se remunera 0,004 céntimos. Esto implica que con 100.000 escuchas el grupo recibe en torno a los 350 euros aproximadamente. Eso es una vergüenza. Sí. Eso es una vergüenza. Que... Y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Lo que pasa es que nosotros somos muy pequeños. Pero si este movimiento ya hay grandes grupos, ¿no? Como Radiohead que están un poco trabajando en esa cuestión, y la cuestión es crear estructuras propias de cada grupo, con una serie de extras que puede ser una aplicación en un teléfono o plantear opciones para que los músicos puedan tener una remuneración que es absolutamente necesaria. Sí, a través de plataformas propias, lo habéis planteado, Exacto. de plataformas comunes de Exacto. autores y de creadores, ¿no? Fuera de este Exacto. circuito. Exacto, y eso te puede permitir, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, que en un mismo lugar puedan confluir diferentes disciplinas, desde la música intercalada con pequeños textos, donde puedes explicar el procedimiento de las canciones, donde se pueden incluir extras, donde puedes realmente contar una historia que a mucha gente no le puede interesar, pero a otras personas sí. Y creo que va por ahí el desarrollo de la música a día de hoy, por lo menos para los pequeños, que somos una gran mayoría. Con la que está cayendo, me imagino que todo lo que estás contando, pues ya ves, ¿no? Fíjate, esta pandemia que está literalmente devorando la economía y de la que tampoco se va a salvar, yo creo que la industria musical, ojalá que no, pero parece que todo apunta a que sí, ¿no? Y ¿cómo ves no solamente el futuro en lo estrictamente musical o en esa multidisciplinaridad que tenéis desde el colectivo, sino también en líneas generales, cómo veis el sector cultural? Ya Bueno, antes se puede decir que no estaba muy bien, pero ahora, ¿cómo lo claro, ves? pero realmente hay que partir de la base que en España no existe una industria como tal. Es decir, existen una serie de agencias de management que manejan el cotarro, existen las tres grandes compañías multinacionales que viven a día de hoy del fondo de catálogo de grandes grupos que generan millones de dólares al año y que reinvierten en nuevos grupos, pero en España realmente la precariedad es total porque la industria no se sustenta en bases sólidas. No existen estatutos del artista, no existen contratos para dar de alta a los músicos, casi todo el mundo toca en negro,
Yo he trabajado como tour manager durante varios años y conozco bien la situación muy de cerca, y realmente ¿cuál va a ser el futuro de una industria que no es tal? Pues lógicamente negro. Precisamente por eso hay que apelar a la interdependencia de la que hablaba antes, obviar a los grandes monstruos y construir a muy poquitos y muy poco a poco, sin esperar grandes resultados en cuestiones inmediatas, y ir fabricando y creando tu propia historia. Y hay gente que se va a adherir a esa historia, otra gente que simplemente no te conocerá. Pero es que no hay muchas más opciones, y lo ha puesto de manifiesto esta crisis más que nunca. Yo creo que no hay opciones y tampoco ha habido voluntad política, al menos en los últimos años. Sí que en algunos ayuntamientos te puedo comentar que sí que se ha hecho ahí un pequeño, por ejemplo, intento, ¿no?, en aplicar un estatuto de los trabajadores del sector cultural, pero casi siempre ha quedado en aguas de borrajas. Cuando ha habido los cambios de gobierno, pues todos aquellos avances que habían tenido unos u otros partidos políticos al frente, pues se han quedado diluidos como azúcar en agua, ¿no? Claro. Yo siempre he puesto como ejemplo, y a mí me parece muy interesante, el ejemplo de Lisboa, ¿no? Tiene un montón de vida para la gente que se inicia en cualquier expresión artística, ¿no? Creo que sería un modelo a importar. Fíjate, lo tenemos al lado, ¿no? Lisboa, no sé si conoces No lo conozco. Conozco bien Francia porque viví años y sé cómo funcionan bien las cosas ahí, pero no desconozco cómo funcionan en Portugal. Lo hace mejor que nosotros, sin duda, ¿no? Pues sí, yo creo que últimamente nos están superando en todo, no solamente en lo artístico, sino en todo, ¿no? Creo que de verdad que siempre parece que lo hemos tenido ahí Portugal, ¿no? Menos mal que nos queda Portugal. Bueno, pues efectivamente, menos mal que nos queda Portugal para mirarlo de vez en cuando, sí, y apuntar y tomar nota. Nos están superando. Sí, íbamos a comprar toallas y de repente nos pasaron por la izquierda, ¿sabes? Sí. En todo menos en los datos del coronavirus, lo cual es para darles la enhorabuena también por su gestión. Así es. Te voy a contar como anécdota personal, y además, Sonia, estuvimos ahí juntitos, ¿no? En Tavira, en Portugal, al sur de Portugal. Lo conozco, lo conozco. ¿no? Hay una feria gastronómica que tiene lugar cada mes de septiembre, ¿no? Y es impresionante. Es impresionante, pues gastronomía, cultura, música. Nosotros teníamos alquilado un apartamento en Ayamonte. Y bueno, pues era más barato en Ayamonte, nos trasladábamos a Tavira para asistir a la feria esta gastronómica. Para nuestra sorpresa fue que en el mismo lugar, en Ayamonte, había fiestas. No tenía que ver nada las fiestas, la borrachera, el alcohol y tal, la feria, con lo que había en Tavira. Pero aún más me llamó la atención de que a los conciertos en plena calle, todo gratuito, muy bien organizado, había gente de Ayamonte que escapaba precisamente de eso, ¿no? Es decir, yo creo que tienen que pensar en dar esa oportunidad de hacer las cosas diferente. No es, vamos a celebrar las fiestas patronales y te llevan a los mismos de siempre, ¿no? Las turas discográficas, el caché, todas estas cosas, y al final pues terminan viniendo los mismos para un público determinado, que son luego los posibles y futuros lectores. Es decir, se organizan los actos culturales en fiestas, ¿no? No en otros, por supuesto hay otras ofertas culturales que bueno, que son loables, ¿no? Pero en el caso de las fiestas patronales, ¿no? Esto de fiestas patronales en España es una charanga, ¿no? Hay que cambiar un poquito la manera de pensar. Yo sé que eso, bueno, pues sería una revolución impresionante. No sé qué piensas. Sí, sin duda. Es que soy de los que siempre hablo con mi amigo Tony Brunet, ¿no? Que es un gran productor y uno de mis mejores amigos. Siempre decimos que la música no le importa a nadie. Entonces es muy importante saberlo y ser conscientes de que la música no deja de ser un complemento, ¿no? Como esa música de fondo que escuchas cuando vas al Zara a comprar calzoncillos, ¿no? Y entonces, claro, cambiar la concepción y la percepción que la gente tiene de la música no es nada fácil, pero sí lo que sí que se puede hacer es pescar a pequeños oyentes, que precisamente esa gente que vivía de Ayamonte para irse a las fiestas del Algarve, ¿no? Y pescar a esas personas que están interesadas en otras cosas, ¿no? Que busquen una alternativa a toda esta maraña. Por supuesto que es necesario que los pueblos estén animados por charangas y por orquestas, pero quizás hay hueco también para que pequeños grupos independientes puedan utilizar esos momentos para mostrar lo que hacen. Por supuesto. Yo tengo una duda, una curiosidad y ganas de saber ¿para cuándo prevéis que podemos volver a disfrutar de vuestro espectáculo?
Pues a ver, me dicen mis fuentes, así como tengo fuentes confidenciales que están metidas en estas historias, que al parecer la alternativa va a ser a partir del otoño, pues sobre todo el tema de actividades al aire libre, conciertos limitados, se habla de 400 personas, siempre al aire libre, lógicamente las salas quedan un poco excluidas, y yo entiendo un poco por las agencias con las que yo trabajo y demás, yo entiendo que hasta el 2021 no podrá ser. Y mientras no tanto... no creo que haya más alternativas. Mientras tanto, pues a muchos les toca reinventarse. Entiendo que sobre todo los grandes grupos, los grandes nombres, pues les da igual salir ahora que el próximo año, independientemente de que ellos también tienen gastos y empresas que mantener. Pero aquí los grandes damnificados son los de siempre, son técnicos, luces, backliners y gente que empalma giras y que hace auténticos encajes de bolillos para poder trabajar durante todo el año, y que de repente se han visto abocados a la más absoluta de las ruinas, ¿no? Entonces tirarán de ahorros durante todo este tiempo, algunos de ellos tendrán que buscarse pequeños trabajos para subsistir, y a partir de 2021, que la cosa parezca que está un poco más controlada, poder volver al trabajo de siempre. Esperemos que así sea, que para el 2021 podamos disfrutar de vuestra creación, de esa multidisciplinariedad, vaya palabrita. Qué palabra tan horrible, qué palabra tan horrible. No de esa, vamos a decir diversidad, que ahora está más de moda, no de esa diversidad, también me voy a equivocar, entonces lo digo claro, diversidad en la expresión artística de este colectivo que se llama Mr. Marshall, que lleva rulando ¿desde cuándo? ¿Desde el año 2013 o 2010? Sí, 2013. Lo que pasa es que como desaparecemos y aparecemos según van llegando las canciones, no hay un calendario fijo. Pues nada, si tienes alguna cosa más que añadir, Sonia. Que os esperamos en Canarias. Aquí siempre hace buen tiempo, sí. Y al aire libre podemos disfrutar también de muy buenos momentos. Seguro que también tenéis una propuesta creativa para espacios abiertos que nos va a dejar impactados. Javier Vidal, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros y gracias por la propuesta, por plantear otro tipo de entrevistas, que da gusto. Muchas gracias, de verdad. Gracias, adiós. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.